Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es David Rubalcaba. Soy secretario del Exterior del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio de la República Mexicana. Gracias, profesor Patricio Flores, nuestro secretario general, que me ha permitido hacer uso de la voz y exponer de alguna manera algunas experiencias en este sentido de la contratación colectiva. No puedo tocar directamente el tema sin comentarles que México en 2018 tuvo una elección y el pueblo mexicano decidió cambiar el régimen en nuestro país. Este cambio de régimen en nuestro país pues llegó con intenciones prioritarias, tocar el tema laboral en el cual nos desenvolvemos los sindicatos, que ha despertado, pues lejos de una certidumbre, dudas e incertidumbre precisamente en el sector en el que nos desenvolvemos. Inicialmente trastocó los sistemas de salud, un derecho constitucional de los trabajadores mexicanos, limitando medicamentos en el sector, retirando los apoyos a las personas con cáncer, desapareciendo las guarderías infantiles y una serie de situaciones que en este primer año de ejercicio, pues lejos de darnos certidumbre a los trabajadores mexicanos, nos ha generado incertidumbre. Esperamos con toda franqueza que este gobierno que hoy tenemos en México no nos oriente a un perjuicio a los trabajadores. Además de ello, para entrar en materia, se adoptaron dos convenios que ya se venían discutiendo con antelación en pasados gobiernos, que es el convenio 87 y el 98 de la OIT, y que ya están en vigor, que de alguna manera nos preocupa en parte la aplicación del 87, porque ya nos obliga a los sindicatos a no tomar por decisión propia y por supuesto con el respaldo de las bases, las revisiones de los contratos colectivos. Ahora debemos contar con los respaldos en votación por parte de los trabajadores antes de poder llegar a acuerdos con el sector patronal. Es algo que, si bien es cierto, por muchos años se aplicó en nuestro país una constitución que se aprobó en 1917 y que tuvo un par de reformas importantes a la fecha, pues ahora también se habla de una reforma laboral profunda que también pues nos pone en este sentido de incertidumbre a los trabajadores mexicanos. Entrando en materia, en Citatir lo que podemos compartirles es de que trabajamos en la industria de radio y televisión, en sistemas de cable, trabajamos en contratos de teatro, de doblaje, de extras, que nos permite en conclusión decirles que manejamos aproximadamente 900 contratos colectivos y convenios en estas diferentes ramas. Particularmente en la rama que nos desenvolvemos con mayor amplitud, que es en donde nació el sindicato y su objeto social principal es el de la radio y la televisión. Debo compartirles que desde 1974 la Constitución Nacional propició, o de hecho se propició la firma de un contrato marco para esta industria que facilita un tanto la revisión de los contratos colectivos. Por año se revisan tanto de manera integral para hablar de prestaciones y salarios, y año con año, eso es cada 2 años, y cada año se revisan lo que son los salarios. Eso es de manera constante.
De ellos emanan contratos o convenios, de hecho, que les llamamos convenios apéndices a esta ley marco, que es el contrato ley. Esto mantiene al sindicato en un dinamismo constante, en donde pues cada año se revisan tanto salarios como las prestaciones. En lo que refiere, tenemos 172 contratos de radio, tenemos 360 de televisión regionales, tenemos, contratamos la titularidad, o logramos la titularidad de una nueva cadena nacional que contábamos solamente con 2 en México y que bueno, se amplió y Citatir logró acordar con la empresa Imagen un nuevo contrato nacional, porque se desdoblan repetidoras en todo el país, además de firmar con algunas empresas regionales que también son muy importantes en el país, como Multimedios, como el Excelsior Televisión, y no puedo también eludir comentar que trabajamos en parte o en alguna parte del país en la industria cinematográfica. El objeto social del sindicato lo permite, no habíamos explorado ese terreno, lo hemos venido haciendo prácticamente a partir de este siglo, de manera esporádica, hemos venido trabajando y valga la oportunidad para agradecer a nuestros compañeros de la ANDA que en esta parte del país, que es la parte norte, hemos trabajado en algunas producciones en conjunto, en donde Citatir, aunque el objeto social se lo permite, representar actores, sabemos de la importancia de esta organización como la ANDA y hemos trabajado con la ANDA de manera hermanable y muy integrales en la parte que hemos podido lograrlo, con técnicos nosotros y la ANDA con los actores. Y igual hemos ofrecido alternativas a las producciones, siempre respetando las prestaciones y los salarios de los trabajadores. Una modalidad que he escuchado que se hace en otras partes de Latinoamérica, sin embargo, estamos a disposición para mostrar incluso nuestros contratos y podrán verificar que se contemplan todos los derechos de los mismos. Sobre todo, con lo que dije a un principio, de que el nuevo sistema de gobierno que tenemos en el país viene generando una serie de exigencias que a los sindicatos nos llevan a enfrentar nuevos retos y nos están exigiendo a la vez estas circunstancias a aplicar nuevas estrategias para que precisamente en el momento de la aplicación de estos convenios y el resultado de ello lleve a una competencia entre los sindicatos, a veces de la misma industria, y donde tenemos que ofrecer alternativas a los trabajadores. La gente ya puede por sí misma buscar la forma de sindicalizarse por su cuenta, no necesariamente con los sindicatos tradicionales, y eso nos está llevando a innovar de tal forma que con nuevas estrategias enfrentar este reto que tenemos por delante los trabajadores de la industria. En términos generales, es lo que yo pudiera decirles, estamos casi en el tiempo que nos pidieron. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos de la Federación de Trabajadores de la Televisión y tú ahora explicabas que tenías 360 convenios de televisión. Me gustaría saber por qué tantos convenios, porque nosotros como lo hacemos por grupos, por ejemplo, es televisión abierta, televisión por cable, digo, y eso lo que lleva es a varias señales a estar en diferentes grupos y no hacerlo en tantos grupos. Si es porque ustedes tienen que cada convenio hacerlo bipartito con las empresas. Bien, comentaba en mi exposición que particularmente la industria de televisión y radio tiene una ley marco. Esa ley marco establece 125 artículos con todas las prestaciones básicas que todas las televisoras o radiodifusoras del país deben de cumplir. Sin embargo, regionalmente
las empresas tienen diferentes alcances económicos y tecnológicos incluso. Eso nos lleva entonces a crear estos convenios apéndices a este contrato de ley, en donde se establecen prestaciones superiores a lo que establece esta ley marco. Por eso son este número de contratos. Cada concesión regional tiene un contrato apéndice a la ley marco y en ella establecemos a lo mejor más días de vacaciones que lo que dice la ley base, o establece, en el caso de la radio, tiene una parte específica para trabajadores de radio, en donde a lo mejor el trabajador de radio, el día de su onomástico es día de descanso obligatorio, y en la televisión no, ¿verdad? Y en otras los uniformes se entregan de una forma y en otras empresas se da más. Por ejemplo, el sindicato tiene prestaciones administrativas en donde las empresas, de acuerdo a sus recursos, dicen te podemos ofrecer 2 días de hospedaje a cualquier parte del país y te doy 3 boletos de avión para que te puedas trasladar internamente. Pero otra empresa que tiene más recursos te dice yo te doy 10 boletos de avión. O le dice, o nos dice, a ti te damos 35 días de aguinaldo, la ley dice que son 15, y otras empresas te dan 20, 40, 35. Hay empresas que tienen protección de utilidades, por ejemplo, que acá en México la ley establece que el 10% de las utilidades de una empresa se distribuyen entre los trabajadores. Sin embargo, el sindicato ha buscado prestaciones que adelantan las utilidades a los trabajadores y en diciembre, por ejemplo, o en 2 partes al año, nos adelantan 20, 30 o 40 días de utilidades. Y si el resultado del ejercicio fiscal te da 20 días de ganancia, el trabajador ya se lleva 40. Y hay empresas que te lo pueden dar y otras no. Por eso hay diferencia de los convenios. En México, en Uruguay siempre las empresas están llorando y dicen que no pueden dar nada. ¿Cómo hacen ustedes para asegurarse que efectivamente las empresas estén dando lo que pueden dar? Las empresas lloran en lo general cuando se firma la ley marco, porque ahí se supeditan a lo que la Cámara que los representa, la Cámara de Patrones, lo representa. Ahí se logra la primera base. Ya en la región, la operación te lo va diciendo. Hay lugares, por ejemplo, en el norte del país, hay muchos controles remotos para la radio. Entonces, ahí se establece una cantidad que tiene que pagar el patrón porque lo puede pagar porque a lo mejor en esa región ya hay una costumbre entre todos los clientes de pagar los controles remotos y ahí los pagan. En otros estados a lo mejor no, nada más pagan tiempo extra. Entonces la condición te lo va diciendo. Ellos van valorando si pueden ofrecerte más o no te lo pueden ofrecer. Por eso aquí vale mucho la estrategia que el sindicato establezca, porque también tenemos el derecho como sindicato a tener las declaraciones fiscales de la empresa y la empresa nos tiene que mostrar al sindicato cómo manejó su dinero y ahí el sindicato también interviene pues reclamando muchas veces que gastan mucho en la compra de equipo o gastan mucho en cosas superfluas y es la discusión constante. Entonces al final del día el patrón muchas veces, y no nomás el patrón, yo creo que todo el mundo le tiene miedo al fisco. Y cuando el patrón se da cuenta que los trabajadores ya tienen la declaración fiscal y sabemos lo que ganaron, mejor nos ofrecen las alternativas. Buenas tardes, habla Diego Parra, presidente de ACTV. Nosotros somos una asociación colombiana de trabajadores de televisión, cine y afines en Colombia. Nos interesa saber ustedes cómo trabajan en el caso de, o si lo hay o no lo hay, negociaciones con el sector público para medios públicos, ya sea radio pública, televisión pública, si la hay, si no la hay. Nos interesa mucho saber cómo se trabaja ese tema. Yo se lo puedo contestar. Bien, Alejandro, gracias. El artículo 123 constitucional. Bueno. Nosotros tenemos una constitución política. El artículo 123 establece 2 tipos de sindicatos. Los sindicatos que trabajan para el Estado, que contratan a trabajadores para el servicio del Estado, y los sindicatos que trabajamos para las empresas, digamos, ¿no? Entonces, y hay apartados, el apartado A y el apartado B. Nosotros pertenecemos, Citatirianda, pertenecemos al apartado A.
Entonces no tenemos injerencia con ninguna televisora del Estado, no podemos ingerir en eso, interferir con ellos, ¿no? Los trabajadores del Estado se supeditan a la ley del servicio civil, que emana de la Ley Federal del Trabajo, que es el 123 constitucional. Pero ahí se establecen las reglas. Bueno, sí. ¿Hay otra pregunta para David o podemos seguir? Listo. Muchas gracias. Gracias.